Muy buenos días, buenas tardes, buenos todos los tiempos tengan ustedes. Aquí estamos otra vez platicando aquí con Ale González, que es biodescodificadora o algo así se dice. Ella nos va a decir y explicar todo lo que de este tema es muy interesante, muy importante y muy nuevo para toda la gente, y que nos informe y nos diga, bueno, ¿qué es primeramente? Bueno, igual y si primero te presentas para todos. Claro que sí. Mi nombre es Alejandra González Peralta y me dedico a la terapia de la biodescodificación biológica. Esto es una, como dice Iso, es una técnica terapéutica muy reciente. De hecho, el creador de la técnica es el doctor Rick Hammer, que es un alemán que estuvo trabajando en la Universidad de Múnich, en un hospital también allá. Y él fue el que creó esta técnica y este enfoque terapéutico desde su propia experiencia. Entonces te estoy hablando de los años 70, o sea, es... Nuevísima. Sí, de hecho él fue muy satanizado cuando publicó, él de hecho nada más tiene una sola publicación y un pequeño escrito adicional que fue cuando después lo internaron, bueno, lo encarcelaron. ¿Lo encarcelaron? Sí. Por lo mismo. Por lo mismo. Y primero, cuando él vive una situación muy dramática en su vida, él le diagnostican cáncer de testículo. Y su esposa le diagnostican cáncer de ovario. Entonces, los sí, dos en... Los dos en células germinales, ¿no? en tejidos germinales. Entonces fue cuando él dijo, bueno, esto no es casualidad, ¿qué está sucediendo? Además, imagínate, él con toda la formación de médico ya tenía un puesto renombrado, tenía muchas especialidades, aparte de ser lo que era oncólogo y luego también fue radiólogo, entonces tenía como muchas herramientas a nivel médico. Entonces cuando lo diagnostican, le dicen pues que tiene un cáncer terminal y que pues que si quiere ocupar el área de pacientes terminales dentro del hospital, pues que ya nada más espere su turno, ¿verdad? Y se va, precisamente se interna en esta área de pacientes terminales y a partir de esa experiencia dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no es casual? Sí, yo he sido siempre una persona sana, nunca había tenido este tipo de problemas, y entonces empieza a entrevistar a las personas que estaban en esa área, todos con cáncer, y se dio cuenta que había pacientes que tenían cáncer de hígado y habían vivido situaciones similares. Estoy hablando de un evento dramático, no de cualquier estrés, ¿no? Sí. Que yo creo que el aporte que hizo Luisa Hay en este aspecto de detectar o de decir, pues son las emociones y son el estrés que vive la persona lo que desencadena las enfermedades en su momento, creo que fue muy importante. Pero el doctor Hammer llegó a la especificidad de decir qué tipo de estrés. Y eso es lo interesante de esta teoría, ¿no? Cuando él descubre que todas las personas que tenían cáncer de testículo habían vivido una situación similar. Los que tenían cáncer de hígado, los que tenían cáncer de pulmón, los que tenían cáncer de estómago. Y entonces se dio a la tarea de sacarles una tomografía axial sin contraste, que ahí es donde sale precisamente la lesión en el cerebro. Entonces se dio cuenta que todos los pacientes que tenían cáncer de hígado, pues tenían un puntito, una manchita en una parte del cerebro, y los que tenían cáncer de testículo, todos tenían esa otra localización, y los de estómago en otra localización, y dijo, qué casualidad, ¿no? Y entonces le dijeron, no, es que es falla de la máquina. No, pues ¿cuál falla de la máquina? O sea, que hay una explicación. Claro. Entonces descubre que, pues que en efecto, el cerebro percibe primero, o sea, esto tiene que ver con la percepción, no con el trauma en sí, no con el evento en sí, porque la persona lo vive desde su percepción. Claro, de manera diferente. De manera diferente, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona vive una situación dramática, porque además él descubre que son 4 características para que uno desencadene una enfermedad. Que el evento sea dramático, inesperado, que no se pudo solucionar, o sea, y que además lo vive en soledad, que no lo puede expresar, o sea, porque lo vive en soledad. Estas 4 características es lo que provoca esta lesión en el cerebro. Entonces yo percibo una situación con esta tonalidad,
mi cerebro lo percibe, se forma lo que le llamó después foco de Hammer, que ahorita les explico por qué se llama así. Ajá. Y de ahí esta parte del cerebro corresponde con un órgano específico. Y la explicación que él da es, pues yo voy a tener un cáncer de testículo a raíz de que muere su hijo. Ese es el evento dramático inesperado que no tuvo solución y que lo vivió en soledad. Y su esposa también. Y su esposa también, ajá, ¿no? Pero ajá. ella hace un cáncer y él hace otro tipo de cáncer. Finalmente la mujer después, años después, fallece y él no. Él no muere de eso. Ajá. Y era terminal. Ah, sí, ya le habían dicho que era un cáncer terminal, pero no muere de eso. Y él, claro que sana, cuando se da cuenta de cuál es el conflicto que vivió, cómo lo percibe, y entonces por qué desencadena ese tipo de cáncer. Entonces se da cuenta que cuando una persona, ¿cuál fue el conflicto que vivió? Se muere mi hijo, me quedé sin mi hijo. Entonces él percibe ese evento dramático, el cerebro lo capta y se hace lo que le llamó foco de Hammer, y esa parte del cerebro corresponde con el testículo. ¿Y por qué el testículo? Porque el testículo sirve ¿para qué? Sí, genera los espermas, da la vida. Ajá. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es darle una solución a lo que la persona no está pudiendo gestionar. No se puede adaptar a la muerte del hijo. Y entonces el cuerpo le dice, no te preocupes, yo voy a hacerte un tejido en esta parte para que tengas otro hijo. Sí. Porque el cerebro es muy eficiente, pero no es inteligente el cuerpo. El cuerpo solamente te va a mantener con vida. Sí. Y en ese momento el estrés es tan grande por la pérdida del hijo que le dice, no te apures. Ahorita te hago una multiplicación celular en el testículo para que tú puedas dar vida a otro hijo. Ok, entonces, esto que me dices, tipo, dicen, no, pues es que si no tienes bebés, tumores en los ovarios o tal. Que fue el caso de la mujer. Pero es que depende cómo lo vivas. Sí, ¿no? Eso te iba a decir, a ver, no es que todos los que tienen cáncer en el testículo hayan perdido un hijo, son diferentes eventos. Tiene que ver con la paternidad. Con la paternidad, sí, pero no exactamente igual. Lo que yo te diría es, no todos los eventos te desencadenan un cáncer o una enfermedad. Por ejemplo, esto del doctor Hammer, que le puso foco de Hammer en honor a su hijo. Ajá, porque de hecho se llama Dirk Hammer y la lesión en el cerebro se llama DHS, perdón. Entonces, si él lo vive así, como yo ya perdí a mi hijo y me quedé sin mi hijo, y entonces el órgano afectado es el testículo, pero otra persona lo puede vivir diferente. Sí. El mismo evento. El mismo evento, de acuerdo a la historia de cada persona. Exacto, y de acuerdo a la percepción. Por ejemplo, lo que es muy típico, me quedo sin trabajo. Tú te quedas sin trabajo y nos corren a las dos. Estamos en la misma área y nos corren a las dos. Y tú lo vives como, me voy a quedar sin comer. O sea, ¿de dónde voy a sacar dinero si tengo tanta deuda? Y yo lo vivo como carencia. ¿Cuál va a ser el órgano que me habla? El conflicto de la carencia del hígado. El hígado, que es el que como que acumula, ¿no? Ajá. Y el que guarda, el que reserva. Entonces, pues tú vas a tener una afectación en el hígado, no necesariamente un cáncer, pero sí una afectación en el hígado. Y yo a lo mejor digo, ay, qué bueno, me van a dar la liquidación y mira, para mí está perfecto. Y yo no hago nada. Y el evento es el mismo, por eso te decía, el evento no es lo que provoca, es cómo lo vivo, cómo lo percibo, ¿de acuerdo a qué? Pues a mi historia. Claro, a mi historia, a mis creencias. Mis necesidades en el momento. Exactamente, a cómo fue mi infancia. A ver, el cómo fue mi infancia. Decía Freud, ¿no? Infancia es destino. Cuando vivimos, yo tengo la idea de cuando vivimos el primer evento traumático, por así decirlo, no hay una repetición, no hay estoy reemocionando, ¿cómo decirlo? Según yo, es como cuando se repite el evento que suena esa herida,
¿cierto? Sí. Ujú. Bueno, de hecho Hammer, la maravilla de lo que hizo Hammer, del trabajo de Hammer, es que él diseñó 5 leyes biológicas. Entonces, una es lo que te decía del DHS, ¿no? Ujú. Otra es que es el cuerpo, en realidad el tema de enfermedad o el concepto de enfermedad para Hammer no existe, sino es un programa biológico de supervivencia consentido. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Poner en marcha un programa biológico, porque todo tiene que ver con la biología, consentido porque tiene un para qué. Que es lo que te decía en su caso. ¿Para qué? Pues para que tengas otro hijo. Bebé. ¿Para qué vas a hacer una patología en el hígado? Pues para que ese conflicto que tú tienes de carencia ya no lo tengas. Ujú, ujú. ¿Me explico? Sí, O sea, sí. el cuerpo te va a dar la solución, por eso se dice consentido. Todos los órganos, porque lo que hizo fue un mapa, con todos los órganos de acuerdo a la función. ¿Me Ajá. explico? Sí. O sea, ¿para qué te sirve el hígado y para qué te sirve el estómago y para qué te sirven los pulmones? Y de acuerdo al para qué te sirve, es que tiene un sentido la enfermedad, que en realidad, te digo, él decía, es un programa biológico. Pero ese programa, ¿en dónde se gesta? Pues no lo vas a gestar en la etapa adulta, lo vas a programar. Por eso ahí habló de que nosotros tenemos un conflicto desencadenante, que sería, yo desencadeno una enfermedad en mi etapa adulta, pero para que yo desencadene esta enfermedad es porque hubo necesariamente un programa previo. Y esos programas son los que De la infancia. de la infancia. Entonces, antes de los 12 años es donde tenemos todos los programas, que muy probablemente esa etapa no tienes Ujú. una enfermedad, no tienes un síntoma, pero sí lo tienes cuando creces, porque el cuerpo es como cuando tú quieres escribir algo en Word y te metes en una computadora donde no tiene el programa. Pues por más No que quieras No. escribir algo, pues no lo vas a escribir porque no está el programa. Ujú, ujú. Tienes que tener el programa para que entonces la persona pueda decir, ah, ok, voy a escribir una carta. Oye, bueno, nos dijiste 2. El programante, Ajá. que se gesta en la infancia, y Ajá. el desencadenante, Ok. que es el conflicto que ya se manifiesta la enfermedad. Es Ok. cuando ya se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay un programa que está permitiendo que esta persona desencadene en algún momento de su etapa adulta un síntoma. Me surge una duda ahorita. Cuando vamos al médico y que nos hacen una historia médica, ajá, clínica, nos dicen, ¿quién ha padecido de cáncer? ¿Quién del corazón? ¿Quién de la diabetes? Ah, ¿qué de eso entonces? Porque entonces ya no fue mi historia. ¿O cómo está eso? Ahí voy. Hay otro conflicto que se llama el conflicto estructural, que es cómo se ha estructurado la persona de acuerdo a cómo ha vivido la familia. Pero eso no significa que la persona que tiene, digamos, herencia de diabetes va a desencadenar una diabetes, sino es porque lo que va a heredar es la manera de vivir. Ah, entiendo. ¿Me Ajá. explico? Entonces, Ajá. tú puedes tener el programa, tú puedes tener esa estructura de una familia que tiene esa manera de vivir. Ujú, ujú. Y eso es lo que heredas, esos patrones de comportamiento. Y un buen día tú tienes una vivencia en donde tu reacción es como la reacción de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, ¿no? Ujú. Entonces tú reaccionas de esa manera, vives el evento con esa intensidad y entonces te dicen, claro, tiene usted diabetes porque tiene la mamá diabética y la abuela diabética, pero en realidad si tú no te enganchas con esa manera de vivir, pues tú no haces diabetes o tú no haces una hipertensión. Entonces es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Vaya, está esto muy interesante. Y bueno, ¿cuál es la manera en que haces este tipo de terapia? Pues bueno, pero primero es ¿desde cuándo? O sea, sería la primera pregunta, ¿no? Tú llegas a mi consulta y me dices que yo tengo gastritis. Ujú. Okay. Entonces yo ya desde ahí sé cómo está viviendo la persona. Ujú. Entonces, ¿desde cuándo tienes la gastritis? No, pues es que desde que yo era adolescente. ¿Qué pasó? Pues sí. Ajá. Entonces yo llevo 30 años con gastritis. Okay. Entonces, primero voy a buscar el primer momento en que la persona
vivió una situación de qué tipo. Pues para qué sirve el estómago, ¿no? Entonces el estómago me está hablando un lenguaje de digerir. ¿Qué situación vivió la persona que no pudo digerir? Todo tiene que ir en función con el órgano afectado, con el para qué. Entonces ya la persona puede decir, es que cuando yo estaba en la secundaria me bulleaban mucho, estaba yo siempre enojado, no aceptaba ese grupo de compañeros, siempre mi mamá me obligó a que yo fuera a esa escuela porque era la escuela, ¿no? Que ella fue cuando era niña, o sea, todas esas cosas que a veces hacemos los papás. Sí. Y entonces, para que la persona tenga esa vivencia, es entonces, ¿cuándo fue la primera vez? Y ahí es donde la persona no lo recuerda muchas veces. Los recuerdos de la infancia muchas veces no se recuerdan tan fácil. Entonces, una de las técnicas, porque tenemos varias, ¿no? Pero una de las técnicas es a través de una visualización en donde la persona está con ojos cerrados, y yo le digo, bueno, ¿qué sientes cuando estás en la escuela? ¿Tienes 12 años o tienes 15 o 14? ¿no? Cuando la primera vez que sintió esta gastritis, y dime qué sientes en el cuerpo. Porque todo se guarda en el cuerpo, no en el pensamiento. Si bien yo percibo algo desde mi cabeza, mi interpretación, el cuerpo es el que lo va a sentir. Entonces, cuando yo te digo, la persona vivió un evento dramático, inesperado, sin solución, sin expresión, es porque no pudo decir cómo sintió su cuerpo en ese momento. Entonces yo le digo, bueno, que ahora cierra tus ojos y dime, cuando te están bulleando, tienes 14 años, ¿qué sientes en el cuerpo? No qué pensabas, sino en el cuerpo que sientes. Y entonces el cuerpo, claro que siente, pues siento que las manos están calientes, me siento que la cabeza me suda, siento ganas de salir corriendo, siento dolor en el estómago. La gente te va a decir sensaciones corporales. Una memoria emocional. Exacto, pero corporal. Corporal. Una memoria corporal. Cuando la persona ya se dio cuenta cuál era la sensación corporal, entonces le digo, ¿cuándo fue la primera vez que pasaste por esta misma experiencia? Y el cuerpo ya sabe, y claro que te dice un evento. Digo, antes de los 12 años, ¿qué te pasó? Es como cuando yo les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando tratamos la ira y demás, lo que no expresas, lo que no gritas, explota, pues implota, ¿no? Ajá. Así es. Entonces va a gritar el cuerpo. Oye, a ver, se me ocurren ahorita, siempre hago preguntas de mitos y realidades. Es como si tuviéramos un diccionario de la rodilla derecha es tal, la uña izquierda es tal. Sí, así es. De hecho, no fue su alumno directo porque te decía que después de que le quitaron su licencia, o sea, cuando salió del área de pacientes terminales, pues él siguió haciendo su práctica médica, pero ya con todo este conocimiento. Claro, ya con toda esta experiencia y con toda esta documentación que él pudo recabar, ¿no? Y pues le quitaron su licencia médica, desde luego, ya no podía. Bueno, entonces después de que hace su investigación en el hospital, él sigue haciendo su práctica médica. Obviamente pues ya está muy satanizado, ya lo tienen muy ubicados los médicos de bata blanca y le quitan la licencia médica. Y a raíz de eso, él se encarga de difundir su teoría, pues en grupos, claro que clandestinos, ¿no? Se reunían en casas y en esas casas, pues ahí daba sus clases y hizo un manual que se llamaba El Tratado de la Nueva Medicina Germánica, ya fue el único que hizo. Bueno, después hizo otro, y ahí, bueno, le quitan la licencia, él sigue haciendo su práctica, pero ya de manera clandestina, y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel se pone a platicar con los presos y se da cuenta que la cosa ya se complica. Ya no es nada más las enfermedades, sino los trastornos mentales.
Y entonces crea un tratado que le llamó los trastornos esquizofrénicos, así le llamó a todo, no porque sea un paciente con esquizofrenia, pero así le llamó a las enfermedades mentales, que son otra cosa más que trastornos del comportamiento. Entonces él dijo, para que una persona esté con un trastorno maníaco-depresivo o tenga alguna otra enfermedad mental, es porque la persona vivió no nada más un conflicto, sino dos o más. Y él les volvió a hacer los estudios, o sea, tomarles las tomografías, y se dio cuenta que había varios puntitos en el cerebro. Entonces dijo, esto es tan complicado que la persona puede tener en varios lóbulos del cerebro impactos, o sea, focos de Hammer, los VHS, que había dos o más impactos. O sea, quiere decir que vivieron estas personas situaciones dramáticas, inesperadas, pero no una, sino varias. Y ahí fue donde escribe el manual de trastornos del comportamiento, que le llamó también enfermedades esquizofrénicas, pero pues, están englobadas varias de los trastornos del comportamiento. Y eso fue lo último que hizo el Dr. Hammer. Después, pues, te digo, no muere, sino él se sigue haciendo otro tipo de investigaciones, la mujer sí, y él es el único que sí se dedica a difundir, ¿no? su teoría. ¿Y por qué se llama descodificación biológica? Algunas personas le llaman bio, algunas personas le llaman descodificación, porque lo que él pretende es quitar el código biológico. O sea, como te decía en el tema del estómago, ¿no? Una persona que vive algo indigerible, algo con mucho enojo, entonces es como quito el código que te llevó a desencadenar ese síntoma. Entonces por eso se llama descodificación, porque te quito el código que te lleva a eso. Entonces una vez que tú dejas de enfrentar la vida de esa manera, entonces ya la enfermedad ya no tiene sentido. Ahora, no está tan fácil, porque lo que descubre no nada más es que hay un foco de Hammer, que quiere decir que hay un conflicto previo, ¿no? Que no lo puedes vivir, que lo vives en soledad, que no lo puedes expresar, que es dramático e inesperado, que te agarra de sorpresa, eso es, ¿no? Y que el cuerpo lo registra. Después que tienes un sentido, un para qué, que es un programa biológico con sentido. Y después él dice que hay etapas en la enfermedad. O sea, no nada más es ya me di cuenta que esto me enoja, que me sentí buleado y que eso es lo que me llevó a desencadenar la gastritis. Y que descubro que cuando era niño, pues mis papás peleaban mucho. Y todo el tiempo eran ofensas y gritos, y eso es lo que a mí me parecía indigerible, inaceptable. Y ese es el programa, por ponerte un ejemplo, de una gastritis. Pero una vez que te das cuenta, pues no es que ya te cures nomás porque sí, porque el cuerpo ya ha hecho en marcha un programa. Entonces ahí descubre que hay fases de la enfermedad, lo que le llamó la fase activa y la fase de reparación, o la fase, o lo que llamamos vagotonía, ¿no? Entonces te lo voy a poner sin términos médicos, sin términos técnicos, no. Vamos a saber que hay una fase en donde la enfermedad a veces no se manifiesta de inmediato y a veces sí, dependiendo del órgano afectado. ¿De qué depende? Pues de cuál es la capa embrionaria, entonces ya son términos médicos, pero digamos que desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de la mamá, se va formando el feto, y en ese feto pues se van formando ciertas capas, ¿no? Donde pues lo primero que se va a formar pues es el corazón, los pulmones, los órganos que nos van a mantener con vida, ¿no? Los órganos que nos tienen muy vinculados a los animales, ¿no? Que serían los órganos vitales. Y después se va formando una siguiente capa en donde tú necesitas protegerte. Entonces todos los órganos de protección son los que se van a formar en segundo grado. Y en estos órganos de protección también no nada más es la piel,
sino todos los recubrimientos, las fascias, todo lo que tiene que ver con lo que cubre, por ejemplo, el corazón, los pulmones. Y después, ya una vez que la persona ya tiene sus órganos y ya se está protegiendo, ¿cuál sería lo que sigue para formarse? ¿No? Pues el movimiento interno y externo, y en este movimiento interno-externo estamos hablando de huesos, articulaciones, tendones, ¿no? Músculos, todos estos órganos son los órganos que nos van a dar movimiento, y en este movimiento incluimos la sangre y el sistema linfático, porque es el movimiento interno. Y al final son los órganos de contacto que le llamamos, ¿no? O sea, aquellos órganos en donde nos permiten tener el contacto con el exterior. Y cuando te decía de la parte de la piel, no toda la piel, sino hay una parte interna de la piel, y lo que sería, que corresponde a esta etapa, sería la parte externa de la piel, que es la que recibe realmente el contacto, no la protección. Entonces, todo tiene un sentido. Entonces, dependiendo de esta capa embrionaria a la que pertenece el órgano afectado, es que la enfermedad se va a manifestar en la fase activa, o sea, luego que la persona vive un conflicto, en ese momento se desencadena una enfermedad, o va a haber enfermedades en que se manifiesten cuando ya hay una reparación. Por ejemplo, una osteoporosis. Una osteoporosis es una enfermedad que se va programando y se va desarrollando sin que te des cuenta. Pero la persona empieza a sentir. ¿Cuál sería el sentido para ti de un hueso, por ejemplo, de un hueso que te mantiene, exacto, que es como tu estructura, ¿no? Cuando tu estructura se ve afectada ante ciertos eventos que la persona vive, en donde no me siento valiosa, en donde no me siento que soy capaz, ¿no? Por eso muchos ancianos tienen problemas de osteoporosis, porque conforme va avanzando en edad, la persona se va sintiendo justo así, desvalorizada, incapaz, que no estoy rindiendo como rendía yo antes. Y entonces esta sensación de no valgo, no soy suficiente, va carcomiendo, va necrosando, se llama, el hueso. ¿Sí? Y entonces pues tú no te das cuenta. Y un buen día, cuando la persona dice, pues sí puedo, sí puedo, a lo mejor no esto, pero puedo hacer otras cosas, de pronto empieza el dolor, empiezan ya síntomas, porque la persona está reparando. Entonces, cuando yo me vivo que no valgo y no rindo, la lógica del cuerpo es, voy a hacerte los huesos más ligeros para que te puedas mover. O sea, parece un poco absurdo, pero el cuerpo es súper preciso. Si tú no te puedes mover, yo te voy a aligerar el hueso, entonces lo hago menos, hago una menor función. Cuando reparo y digo, pues si sí sirvo y si sí funciono y si estoy pudiendo hacer las cosas, el cuerpo repara ¿cómo? Haciendo más tejido para rellenar esas cavidades que se formaron cuando la persona dijo no sirvo para nada. Y entonces eso es lo que duele. Eso pasa en una artritis, en una osteoartritis, en todas estas enfermedades del sistema musculoesquelético. Se rellenan esas cavidades y eso es lo que duele, que son los osteofitos. Y la persona dice, pero pues ahora ¿de qué se trata eso? Si me duele y no me puedo mover. Sí. Oye, bueno, tú nos pones en terapia, nos pones como las herramientas, pero realmente también es la toma de conciencia del paciente. Porque pues sí, me dices y mi cerebro está trabajando y viendo, es que es esto, puede ser esto, los pacientes. Sí, pero el inconsciente, trabajas con esto, con tus pacientes, necesitan ellos tener este sentido, esta lógica, estas ganas de vivir, estas ganas de estar mejor, encontrarle, poner al servicio de mi ser a la mente. Por un lado, sí, porque lo que vas a modificar es tu manera de vivir, tu manera de percibir. Es que mira, ahorita que me puse a pensar, toda la gente dice, no, trabajamos a veces desde acá, de el que dirán, el esto, lo otro, aquello,
y vamos tomando introyectos, ajá, de la sociedad, y esto nos va como minorizando, ajá, y también tu autoestima, todo. O sea, estoy pensando en mil cosas y a lo mejor digo puras barbaries, pero sí es cambias el chip cuando das tú la terapia, porque en realidad a lo mejor quitas los introyectos de los seres humanos. No sirvo para nada. A ver, no, espérame. ¿Cuándo fue que pensaste o sentiste que no sirvo para nada? A ver. Y es una circunstancia, no toda la persona. Ajá. Entonces, digo, pues, sí tengo mucho que... Tú nos descubres, por así decirlo. O sea, yo te acompaño, porque en realidad yo no hago nada más que acompañarte en el proceso. Y hay personas que la misma enfermedad tienen un sentido. Entonces, así como yo te decía, le puedo preguntar a la persona desde cuándo y le voy a preguntar también a la persona, ¿qué esperas de la terapia? ¿Qué te gustaría que pasara? Y entonces muchas veces me dicen, no, pues yo lo que quiero es sanar. Bueno, ¿para qué te ha servido estar enferma? Porque ese es otro tema. Hay personas que les ha servido la enfermedad, entonces eso puede ser un bloqueante para la terapia, porque la persona que dice, pues yo tengo osteoporosis y para mí, desde que soy tan necesitada, pues tengo a todos mis hijos, ¿no? Que me llevan, que me traen, ¿no? Que tengo a mis médicos y entonces se vuelven de verdad pacientes permanentes. Soy vista. Claro, porque soy vista, entonces ahora soy la número tal del hospital X, entonces ya cuando yo llego todo el mundo me conoce, ¿no? La enfermera que saca sangre, bueno, es mi gran amiga, entonces tengo un ambiente que, pues ¿tú crees que yo me voy a querer curar? Pues no. Claro. Porque la enfermedad me ha dado un sentido. Wow, no sé ustedes, pero yo estoy impresionada porque ¿cómo es que hasta una enfermedad tiene un sentido? Así es, entonces por eso hay que preguntarle, ¿y de verdad quieres sanar? Claro. ¿De verdad esto es lo que esperas? Porque si no, entonces, pues no va a avanzar. O sea, hay personas que tienen diabetes, yo me acuerdo perfecto de un señor que le decía, ¿para qué te sirve tener este exceso de insulina, de energía? Finalmente, ¿no? Es una energía. Y le decía, ¿cuándo pues, tuviste que ser aguantador, resistir? Es el conflicto de la diabetes. No, pues es que yo toda mi vida. ¿Pero qué tiene de malo? Me dice, pero si yo soy bien aguantador. A costa de tu vida. O sea, yo soy bien aguantador y lo decía con un orgullo. Sí. Como diciendo, pues a mí no me vas a quitar ser aguantador, yo estoy muy contento así. Pues sí, pero el ser aguantador está generando un proceso en tu páncreas de estar generando más energía, o sea, más azúcar, no está pudiendo gestionar la normalidad, la neutralidad del azúcar en tu cuerpo, y pues claro que tu cuerpo te va a responder, porque lo que tú me estás diciendo es que necesitas energía para resistir y para aguantar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues si tú quieres seguir siendo muy aguantador, pues la consecuencia es que vas a vivir, ¿no? Las consecuencias de esta enfermedad. Sí. Y hay gente que dice, pues es que yo así soy. ¿Por qué ¿Por qué me quieres cambiar? No, pues no, yo sí, bueno, pues entonces también se vale que la persona tenga la conciencia, ¿no? Ándale, que la persona tenga la conciencia. Y entonces ya tomarás una decisión. Exacto. Sí, pero ya consciente. Pero esta manera de vivir te ha llevado a tener este problema en tu páncreas. Oye, ¿y cuántas consultas más o menos, o depende de la enfermedad? Sí, depende. Depende muchísimo de cuál es el síntoma que tiene la persona, pero pues son yo siempre les digo, mínimo 3 y pues máximo unos 8 o 10. No es una terapia como un psicoanálisis, como una terapia cognitivo-conductual. Esta es una terapia que vas al tema, o sea, ¿cuál es tu interés? Pues sanar esta enfermedad, este síntoma. ¿Trabajas con profesionistas al lado? O sea, con psicólogos, con neurólogos, con oncólogos, con médicos. No, yo no. Tú solo. Pero yo trabajo con el diagnóstico médico.
O sea, pues si una persona llega y me dice, es que yo tengo migraña, bueno, sí, las migrañas se pueden depender de muchas cosas, ¿no? O dolores de cabeza, pues sí, pero ¿cuál es tu síntoma? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico médico? Tu síntoma me lo estás diciendo, pero ¿cuál es tu diagnóstico médico? Porque a veces un dolor de cabeza se puede presentar por muchas razones, sí, claro, ¿no? Claro. Tengo dolor de estómago, dolor de estómago, pero ¿cuál es el diagnóstico médico? Porque si no, el código biológico que yo voy a buscar no corresponde. Ya, entonces, con el diagnóstico, Sí. interesante. Y por ejemplo, bueno, voy a citarme a mí misma, porque luego no puedo hablar de otras personas. De otras personas, esa es una realidad. Padecemos varias personas de la familia situaciones del píloro, del esófago, y son los mismos síntomas. Es aire acumulado, es dolor en el pecho y todas igual. O sea, bueno, no todas, pero sí, ahorita recuerdo rápido 4 y bueno, viene siendo algo transgeneracional. Sí. Esa es una técnica que también, después de que el doctor Hammer hace su teoría y que escribe su tratado y demás, hubo alumnos que se formaron con él, que hicieron sus propias escuelas. Y de ahí los alumnos de los alumnos, ¿no? Y así se ha hecho, ahora ya hay varias escuelas donde han creado sus propias herramientas terapéuticas. Entonces, por ejemplo, yo me formé con el maestro Claude Bouvier, y el maestro Claude Bouvier se formó a su vez con un discípulo del doctor Hammer directamente. Y él hizo a su vez un estudio con Alejandro Jodorowsky sobre el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había muchas enfermedades que tenían que ver con la historia familiar. Entonces él hizo una especialidad en psicogenealogía con Alejandro Jodorowsky, creó pues una herramienta, un instrumento donde puede poner la historia de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres, y a través de esa reflexión de qué fue lo que vivieron, es que el paciente puede tener las sensaciones corporales que le provoca esa información. Y es así donde viene la sanación, no nada más es un tema de conciencia. Sí, la conciencia avanza, sí, la conciencia te permite cambiar muchas cosas, pero lo que realmente va a hacer el cambio profundo es cuando registras en el cuerpo qué te pasa a ti, cuando te das cuenta que tu abuela vivió algo parecido a lo que vivió tu madre, y tu madre vivió, o tú viviste algo parecido a lo que vivió tu mamá, ¿no? Y ahí es donde viene el cambio, porque como te repito, la enfermedad no se hereda, lo que se hereda son las maneras de vivir. Y esa herramienta la creó el doctor Claude Bouvier, ¿no? Apoyado de la experiencia de Alejandro Jodorowsky. Y varias, escuelas que hay ahora tienen sus propias herramientas. Hay gente que tiene, por ejemplo, muchas herramientas de PNL, de terapia gestal, de psicodramas. Entonces, pues cada escuela va teniendo sus propias técnicas, ¿no? Sí. Herramientas terapéuticas, digamos. Su rama del árbol. Sí. Y algo importante para mí y para todos los que nos están viendo o oyendo, ¿tú das clases? No, yo doy nada más terapia. Yo acompaño nada más a las personas. Sí, porque eso seguramente más de alguna persona inquieta por ahí va a decir, yo quiero, porque pasa, ¿no? Entonces tú acompañas. Sí, por cierto, súper bien, súper profesional. Y dinos en dónde te podemos encontrar, tus datos, tu teléfono. Igual yo los pongo en los comentarios, pero más vale oírlo de ti porque luego me ando equivocando. Pues sí, mi teléfono es el 5536-55-6768,
y ahí agendan su cita y con mucho gusto los acompaño en el proceso cuando ustedes deciden que es su momento, porque eso también es importante. A veces puedo decir, es que ya no aguanto este dolor de estómago, pero tienes que ver el momento en el que dices, sí, ya, este es mi momento para poder meterme a la profundidad del inconsciente y decir, quiero saber qué es lo que me está pasando, quiero saber qué es lo que estoy viviendo o qué he vivido que me está llevando a esta situación que de verdad ya me está rebasando, ¿verdad? Y también trabajo con niños, por ejemplo, hay casos con niños que dicen, ¿cómo es posible que el niño tan chiquito, ¿no? Y ahora que a todos los niños les diagnostican TDAH, todo el mundo tiene trastorno, déficit de atención, pues ahí trabajo también con los papás. Sí. Porque es en el núcleo familiar donde se viven las situaciones complicadas, en donde los niños, como les ponía el ejemplo de la gastritis, ¿no? De ver a los papás cómo pelean, y a veces se manifiestan situaciones en los niños que tienen que ver con una dinámica familiar. Entonces hay que trabajar primero con los papás, trabajo directamente con los chicos, a ver qué les está pasando, cómo se están expresando, cómo se están manifestando. Y una vez que este cambio se empieza a generar en la familia, pues claro que los niños responden muy bien y sanan muy rápido. Súper importante, porque sí es tema de todas las escuelas. Sí, a todo el mundo lo etiquetan. Y A todo el mundo los mandan al psiquiatra y entonces los niños andan todos empastillados. Ay, sí, qué horror. Qué horror. Desde bien chiquitos y ya no digas adolescentes. Y señalados. Ah, sí. O sea, tú eres el problema de la familia. Eso me choca. Y sí. Y sí. Sí. Entonces, pues ya sabes que todo tiene un origen y que cuando llegas ahí, ¿no? A este origen, y cuando puedes darle salida a este código biológico que te mantiene con este síntoma, pues entonces pues ya la enfermedad va tomando su curso. Y eso te da mucha paz, porque la diferencia de que te digan la etiqueta de es usted diabético y es usted hipertenso, entonces tú ya te sientes como que yo soy, ¿no? Hipertenso. No, pues no eres hipertenso, no eres diabético, simplemente te tocó vivir ciertas situaciones en donde ahora yo soy responsable, porque el cuerpo es tan maravilloso que así como tiene un sentido la enfermedad, también tiene un sentido la sanación. Entonces cuando la persona toma conciencia, cuando la persona hace el trabajo, ¿verdad? Entonces yo me hago responsable de lo que está pasando en mi cuerpo y no me pongo en manos de ningún doctor que me dice usted va a ser diabético toda su vida y usted va a ser hipertenso toda su vida. Ya te pone la etiqueta de por vida, ¿verdad? Y entonces tiene que tener cuidado porque usted tiene cáncer y entonces si ya le quitaron la matriz, tiene que tener revisiones cada 5 años. Entonces imagínate, cada año es estar con el miedo de que si me regresa y si me regresa y si me da metástasis y si me vuelve, porque eso es lo que te dicen los doctores. Sí. Desgraciadamente nos tienen con miedo. Y ese es un tema que yo estoy súper en contra de las campañas de cáncer de mama y de todo esto, porque lo único que hacen es crear miedo en la gente. Fíjate que yo ahora mismo estoy estudiando psicosomática y veo todo esto, ¿no? Al final la salud está en manos de los farmacéuticos, o sea, del negocio. Y eso me duele como ser humano que estamos en manos de eso. ¿Sí? Porque es muy fácil, ay, me duele esto, pues la pastilla pues ya se me quitó, sí, pero ¿cuál es el origen? O sea, nada más te quitas el síntoma, pero ¿cuál es el origen? Y bueno, mi Ale, pues me despido de ti, fue para mí y yo creo que para ustedes muy enriquecedora, ya saben que tengo yo acá dislexia, esta plática, y espero que no sea la última. Sí fue la primera y no la última, porque voy a por ahí algunos comentarios, preguntas y demás que posteriormente se los podemos hacer a Ale para que nos disipes nuestras dudas, que seguramente habrá. Con mucho gusto. Sí, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y como siempre quiere Dios, pues nos vemos la próxima semana. Gracias.